Entonces ayer nos quedamos en este ejercicio, para el cual ya habíamos obtenido los puntos máximos y mínimos de la función, de tal forma que se estaba graficando esta función senoidal. Entonces, para el tiempo de 60, para la función en términos del tiempo 60.5 por 10 a la menos 6 segundos, o lo que es lo mismo 60.5 microsegundos, teníamos para la caída de voltaje en el capacitor un valor de 1.54 volts. Entonces, aquí está, 1.54 volts. Y ahora, para el tiempo en términos de 0.715 por 10 a la menos 3 segundos, o lo que es lo mismo, 0.715 milisegundos, teníamos un valor máximo de la función, que en este caso es igual a 49.78 volts. Aquí se ubicaría aproximadamente 0.715 milisegundos, y 49, teniendo en cuenta que este es 36 volts, aproximadamente por aquí estaría 49 volts. Ahora, para el siguiente tiempo, que está en términos de 1.36 milisegundos, o lo que es lo mismo, 1.36 por 10 a la menos 3 segundos, tenemos un punto mínimo de la función, con un valor de 30.41 volts, que se ubicaría aproximadamente por aquí. Por aquí tenemos un milisegundo, y por aquí estaría 1.36 milisegundos. Y por aquí estarían 30 volts, y aquí está 36 volts, más o menos por aquí estarían 30 volts. Ahora, vamos con el siguiente tiempo, para el cual tenemos 2.02 milisegundos, por lo que es lo mismo, 2.02 por 10 a la menos 3 segundos, que más o menos se ubicaría por acá. Por acá, aquí tenemos 2 milisegundos, y por aquí aproximadamente se encontraría otro punto máximo de la función, en el cual tenemos un valor de 38 volts, entonces vamos por aquí. Y para ese último tiempo que hemos calculado, en el cual es igual a 2.67 milisegundos, tenemos un valor de mínimo de la función, para el que 2.67 estaría por aquí, para el cual tenemos 35.11 volts, que más o menos está por aquí. Llevando a cabo la gráfica de función, ya habiendo definido los puntos máximos y mínimos de la función, esta sería aproximadamente la gráfica. Como se pueden dar cuenta, se va amortiguando en torno al valor de la fuente, 36 volts. Pero, ¿en qué momento nosotros consideraríamos que el tiempo se ha terminado? Bueno, tenemos que la función que nos permite que el estado transitorio sea amortiguado. Tenemos que la función que nos permite definir la caída de voltaje en el capacitor tiene el factor e a la menos 1400t. Entonces sabemos que el valor del tiempo que nos permite tener e a la menos 1 es 1 entre 1400. 1 entre 1400. Que sería, en este caso, 1 entre sigma. Si yo multiplico 4 a 1400, aquí le puse 4000, era 1400. 1 entre 1400. Si yo multiplico 4 por 1 entre 1400, me da 2.85 milisegundos. 2.85 milisegundos. Es decir, a los 2.85 milisegundos, que más o menos estaría por aquí, nosotros podemos determinar que el estado transitorio ha terminado. Y en sí, un poquito antes ya tenemos un valor que está muy cercano a los 36 volts de la fuente, que es 35.11 volts. Entonces, a los 2.85 milisegundos ya casi tendríamos 36 volts. Y hasta aquí habríamos terminado con este ejercicio. ¿Alguna duda, pregunta? Recuerden que si hay dudas o preguntas se vuelve a explicar todo si es necesario desde el principio. Entonces ahora vamos con el siguiente ejercicio para seguir practicando este tipo de sistemas, para el cual tenemos el siguiente sistema. Tenemos una fuente, ahora pónganle, de 24 resistor, una bobina y un capacitor. Un resistor tiene un valor de
300 ohms. El capacitor tiene un valor de, pónganle, pónganle 1.2 microfarads, y la bobina tiene un valor de 0. Bobina, la inductancia de la bobina es L, no B. La inductancia de la bobina tiene un valor de 0.1, no, póngale 0.85 Henry. 0.85 Henry, muy bien. Entonces, lo primero que tengo que confirmar es qué tipo de sistema tengo aquí. Si se trata del sistema subamortiguado, críticamente amortiguado o sobreamortiguado. En el caso de que yo tenga la resistencia entre 2 veces la inductancia al cuadrado, la voy a calcular. Entonces tendría 300 entre 2, que es 150, entre la inductancia de la bobina, que es entre 0.085. Lo cual me da 1764. Lo elevo al cuadrado y tendría 3.114 por 10 a la 6. 3.114 por 10 a la 6. Ahora voy a calcular 1 entre la inductancia entre la capacitancia. Y me da 1 entre 0.085 entre 1.2 exponencial a la menos 6. Me da 9.8 por 10 a la 6. Por lo tanto, se confirma que la resistencia entre 2 veces la inductancia de la resistencia entre 2 veces la inductancia de la bobina al cuadrado es menor a 1 entre LC. Entonces nos encontramos en el caso del sistema subamortiguado. La otra forma de confirmar que nos encontramos en el sistema subamortiguado es cuando calculamos el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. El coeficiente de amortiguamiento al cuadrado sería igual a la resistencia entre la inductancia por la raíz cuadrada de la capacitancia entre la inductancia al cuadrado. Entonces lo voy a calcular y tendría 300 entre 2 me da 150. Bueno, primero la capacitancia sería 1.2 por 10 a la menos 6, porque recuerden que en micro es por 10 a la menos 6. Entre la inductancia, entre 0.085 me da 1.11 por 10 a la menos 5. Obtengo la raíz cuadrada y tengo 3.757 por 10 a la menos 3. Y lo multiplico por 150, porque 300 entre 2 es 150. Me da 0.56 y lo elevo al cuadrado y me daría 0.3176. Aquí lo voy a poner 0.3176. 0.3176. Y confirmo que el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado es menor a 1. Por lo que tengo otro dato contundente de que me encuentro en el caso del sistema subamortiguado. Sé que para este sistema tengo que calcular sigma. Sigma es, bueno, voy a calcular así. El sigma es igual al coeficiente de amortiguamiento al cuadrado por la frecuencia natural de oscilación. Nosotros ya hemos calculado el coeficiente de amortiguamiento, que es igual a, el coeficiente de amortiguamiento es igual a 0.5635. 0.5635, aquí está. 0.5635. Recuerden que el coeficiente de amortiguamiento... se acaba de interrumpir la sesión de Zoom, permítanme tantito. A ver. Sí, se acaba de interrumpir la sesión de Zoom, entonces, permítanme. Entonces, como les estaba comentando, vamos a obtener a sigma. Ya habíamos calculado el coeficiente de amortiguamiento. El coeficiente de amortiguamiento para este ejercicio en particular es igual a 0.5336. Porque recuerden que el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado es igual a 0.3176. Entonces tenemos el coeficiente de amortiguamiento por la frecuencia natural de oscilación, que es igual a 1 entre la raíz cuadrada de la inductancia entre la capacitancia. Entonces, calculando la frecuencia natural de oscilación, yo tendría... yo lo primero que voy a calcular es la raíz cuadrada de la inductancia por la capacitancia. Y tendría entonces 0.0085 por 1.2 exponencial a la menos 6. Le aplico la raíz cuadrada.
3.193, entonces 1 entre 3.193 por 10 a la menos 4. 1 entre 3.193 exponencial a la menos 4 me da 3131.85 radianes por segundo. Y tendría que sigma es igual a 0.5636 por 3131.85 radianes por segundo. 3185, no, 3131, 3131.85 31.85 radianes por segundo. Entonces eso me da una sigma de 31.85 por 0.5636 me da 1765.11 radianes por segundo. Ahora voy a calcular la frecuencia natural amortiguada. La frecuencia natural amortiguada es igual a la frecuencia natural de oscilación por la raíz cuadrada de 1 menos el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. En este caso yo sé que la frecuencia natural de oscilación es igual a 3131.85 radianes por segundo por la raíz cuadrada de 1 menos el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado, que es igual a 0.3176. 0.3176. Entonces yo tendría que la frecuencia natural de oscilación es igual a 1 menos 0.3176 me da 0.68. Le aplico la raíz cuadrada y me da 0.82. 0.82 por 3131.85 me da 2587.14. 2587.14 radianes por segundo. Y ya tendría sigma, ya tendría la frecuencia natural amortiguada. De tal forma que yo ya puedo aplicar la expresión para obtener la caída de voltaje en el capacitor, que sería igual a E menos E por la frecuencia natural de oscilación entre la frecuencia natural amortiguada por E a la menos sigma t por el seno de la frecuencia natural amortiguada más la tangente a la menos 1 de la frecuencia natural amortiguada entre sigma. Para este caso en particular sé que E es igual a ¿cuánto? E es igual a 24 volts. 24 volts menos 24 por la frecuencia natural de oscilación, que es igual a 3181.85 entre la frecuencia natural amortiguada, que es 2587.14. Eso me da 1.21. 1E por 1.21, o sea 24 por 1.21. Aquí lo voy a poner. 24 por 1.21 por E a la menos sigma, y en este caso sabemos que sigma minúscula es igual a la menos 1765.11 por D, por el seno de la frecuencia natural amortiguada, que en este caso es igual a 2587.14, más, aquí ya no tengo espacio, más la tangente a la menos 1. Con mi calculadora en radianes, para obtenerlo de inmediato en radianes, calculo la tangente a la menos 1 de 2587.14 entre 1765.11. Y eso me da 0.97 radianes. Se voy a poner 0.97 radianes. Y lo voy a confirmar. Entonces tendría 2587 y ya 0.97 radianes. Entonces, simplificando aún más esta expresión, yo tendría que la caída de voltaje en el capacitor es igual a 24 menos 24 por 1.21, que me da 24 por 1.21 me da menos 29.04, menos 29.04 por E a la menos 1765.11 por T por el seno de 2587.14
más 0.97 radianes. Ya está, radianes. Y ya está. Y voy a proceder exactamente de la misma forma que lo hice en la clase de ayer. Voy a calcular los puntos máximos y mínimos de esta función, aunque claro que hay que considerar este signo negativo, con lo cual tendría menos el seno de menos el seno de 2000 de 2587.14 por t, aquí está t, por t más 0.97 radianes, que es igual a más menos 1. Para que el seno sea igual a más menos 1, sabemos que su argumento debe ser igual a 2587.14 por t más 0.97 radianes, y esto debe ser igual ya sea a 1 medio de pi, a 3 medios de pi, a 5 medios de pi, 7 medios de pi, etc. Sabemos que con los valores de 1 medio de pi, 5 medios de pi, 9 medios de pi tendremos un más 1 para la función senoidal, pero en este caso aquí tenemos un signo negativo y por lo tanto para dichos argumentos la función menos seno sería equivalente a los puntos mínimos de la función, mientras que para los valores de 3 medios de pi, 7 medios de pi, 11 medios de pi tendríamos valores de menos 1 para la función seno, pero aquí tenemos la función menos seno, por lo tanto para dichos valores tenemos puntos máximos para la función seno. Muy bien, puntos máximos para la función seno. Entonces ahora voy a calcular los instantes del tiempo para los cuales tengo puntos máximos y mínimos, que es igualando a esos valores que he comentado y despejando la t del tiempo. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Dudas, preguntas? Recuerden que si hay dudas, preguntas, se vuelve a repetir la explicación desde el principio si es necesario. Lo importante es que no queden dudas, no queden preguntas y todo esté claro. Voy a estar un ratito para ver si me preguntan, me clarifican sus dudas y yo las responderé. Entonces, continuemos. Vamos a calcular los instantes de tiempo, para el cual tenemos puntos máximos de la función, que sabemos que en este caso es cuando igualamos el argumento a 3 medios de pi y a 3 medios de pi y a 7 medios de pi. Entonces tendría 2000 para calcular el primer punto, dije máximo, ¿no? Sí, para calcular el primer punto máximo de la función yo tendría 2500, la frecuencia natural amortiguada, 2587.14. 2587.14 por t más 0.97 radianes. 0.97 radianes es igual a 3 medios de pi. 3 medios de pi, entonces despejo a t y tendría 3 medios de pi menos 0.97 radianes entre 2587.14. Y eso me da 3 por 3.14, 16 entre 2. 3 por 3.14, 16 entre 2 me da 4.71 menos 0.97 me da 3.74 entre 2587.14 me da 1.44 milisegundos, o lo que es lo mismo 1.44 por 10 a la menos 3 segundos. Aquí está, o igual a 1.44 milisegundos. Ahora voy a calcular el segundo instante del tiempo para el cual tengo un punto máximo de la función, que sé que cuando el argumento, como es una función menos seno, sé que cuando el argumento de esa función menos seno es igual a 7 medios de pi. Más 0.7 es igual a 7 medios de pi. Entonces yo tendría que t es igual a
7 medios por pi menos 0.97 radianes entre 2587.14. Esto me da 7 por 3.14, 16, entre 2, 10.99 menos 0.97, 10.02, entre 2587.14 me da 3.87 milisegundos, o lo que es lo mismo, 3.87 por 10 a la menos 3 segundos. Lo mismo, 3.87 milisegundos. Ahora voy a calcular los instantes del tiempo para el cual tengo puntos mínimos de la función. Ahora se calculará. Ahora se calculará los instantes de tiempo, de tiempo para el cual se tienen puntos máximos para la función. Puntos, no, en este caso ya calculamos los máximos. Ahora puntos mínimos, puntos mínimos para la función. Que como se trata de una función menos seno, será cuando el primer punto mínimo será cuando el argumento de la frecuencia natural amortiguada de 2587.14t más 0.97 radianes sea igual a 1/2 de pi. Bajo este argumento, t es igual a 1/2 de pi menos 0.97 entre 2587.14, lo cual me da, sería 3.1416 entre 2, 3.1416 entre 2, 3.1416 entre 2, menos 0.97 entre 2587.14. Lo cual me da 2.32 por 10 a la menos 4 segundos. 2.32 por 10 a la menos 4 segundos. O lo que es lo mismo, 0.232 milisegundos. Ahí está, milisegundos. Ahora, de hecho ocurre primero el punto mínimo y después el primer punto mínimo y después el primer punto máximo. Ahora yo voy a calcular el segundo instante del tiempo para el cual tengo el segundo punto mínimo de la función, que sé que en este caso es una función menos seno y sería cuando su argumento de 2587.14t más 0.97 radianes sería igual a 5 medios de pi. 5 medios de pi. Y entonces el tiempo sería igual a 5 medios de pi menos 0.97 radianes entre 2587.14, lo cual me da, tendría 5 por 3.1416 entre 2, 5 por 3.1416 entre 2, me da 7.85, menos 0.17, me da 6.88, entre 2587.14 me da 2.66 milisegundos, o lo que es lo mismo, 2.66 por 10 a la menos 3 segundos, o 2.66 milisegundos. Ya está. Y voy a definir ahora el tercer punto para el tiempo para el cual tengo el tercer punto en el que la función registra un valor mínimo, que es cuando el argumento de la función menos seno es igual a 2587.14t más 0.97 radianes, a su vez es igual a 9 medios de pi. Entonces el tiempo sería igual a 9 medios de pi menos 0.97 radianes entre 2587.14, lo cual me da 9 por 3.1416 entre 2, 9 por 3.1416 entre 2 me da un 14.3,
menos 0.97 me da 13.16 entre 2587.14 y eso me da 5.08 milisegundos. 5.08 milisegundos, o lo que es lo mismo, 5.08 por 10 a la menos 3 segundos. Entonces el tiempo es igual a 5.08 milisegundos. Ahora voy a empezar a tabular la función. El primer valor que yo tendría es ¿cuál? Cuando el tiempo es igual a 0. Cuando el tiempo es igual a 0, sería el voltaje inicial en el capacitor. Cuando t es igual a 0, tendríamos lo siguiente. Entonces yo de hecho voy a volver a apuntar la función que tenemos aquí en la parte de acá al final. Sí, la voy a volver a apuntar para que nos vayamos basando en ella con el fin de estar graficando la función. ¿Qué sería esta? El voltaje la caída de voltaje en el capacitor es igual a 24 menos 29.04. El capacitor es igual a 24 menos 29.04 por E a la menos 1765.11 T, 1765.11 T por el seno de la frecuencia natural amortiguada, que sé que es igual para este ejercicio a 2587.14, 2587.14 por T más 0.97 radianes. Entonces, para cuando el tiempo t es igual a 0, yo tendría 2587.14 por 0, me da 0. Y voy a calcular el seno de 0.97 radianes, lo cual me da, con la calculadora en radianes, porque estamos en radianes, me da 0.82. Entonces aquí lo voy a poner 0.82 por e a la 0, que es 1, por 29, aquí lo voy a poner 24 menos 29.04, que vamos a multiplicar a 1 de e a la 0, y a 0.82 del seno, cuando está en función de t igual a 0, lo que me da 0.82 por 29.04, me da 23.95. Bueno, 24 menos 23.95, y esto me da 0.04. Si hubiera utilizado más decimales aquí, me hubiera dado exactamente 0. Y es correcto tener un valor de 0 para el voltaje inicial en el capacitor bajo un circuito como este. Bajo un circuito como este, en efecto, es normal porque recordemos que estamos en la respuesta forzada, donde el capacitor, por cierto, aquí los valores los puse al revés, permítanme. Entonces el capacitor tiene un valor de 1.2 microfaradios. La bobina tiene un valor de 0.085 Henry. La bobina tiene un valor de 0.085 Henry y la capacitancia del capacitor es de 1.2 microfarados. Entonces, como les estaba comentando, es normal que el voltaje inicial en el capacitor, es decir, para t igual a 0, sea igual a 0. Pues sí, recuerden que estamos en la respuesta libre, donde la bobina y el capacitor están inicialmente desenergizados, por lo cual el capacitor no va a tener un voltaje inicial cuando estemos en t igual a 0, es decir, su voltaje inicial es 0. Y recuerden que el capacitor no puede cambiar su voltaje instantáneamente. Esa es la razón por la cual para el tiempo t igual a 0, el voltaje inicial en el capacitor se considera 0. Entonces, ustedes para practicar van a ir calculando los caídas de voltaje en el capacitor en función de los tiempos que obtuvimos para los valores máximos y mínimos. De tal manera que ustedes van a saber que para el tiempo que es igual a 4 por 1 entre 1765.11, y esto me da 4 por 1 entre 1765.11, me da 4 entre 1765.11, me da 2.26 milisegundos, sabiendo que a los 2.26 milisegundos se considera que el estado transitorio para este ejercicio ha terminado. ¿Y por qué se considera así? Recuerden que este tiempo, el que está entre paréntesis,
es aquel valor del tiempo para el cual tenemos e a la menos 1. Y cuando multiplicamos ese tiempo por 4, obtenemos el tiempo para el cual consideramos que el estado transitorio ha terminado. Entonces yo les pido, para practicar de tarea, que terminen este ejercicio, y se van a basar con base en el ejercicio que se resolvió hace un rato, en el ejercicio anterior, y ustedes van a poder llevar a cabo la gráfica de la función. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Dudas, preguntas de lo que se tiene que hacer? ¿Dudas de lo que hice hace rato? Entonces vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a pasar al siguiente tema. Ah, sí. Vamos a pasar al siguiente tema, que es la respuesta completa de un circuito RLC. Respuesta completa de un circuito RLC. Para ello tenemos un circuito como el que ustedes pueden visualizar a continuación. Entonces, tenemos un circuito como el que ustedes pueden visualizar en la imagen. Antes del tiempo t igual a 0, es decir, antes del estado transitorio, se tenía un estado permanente, en el que el voltaje presenta un voltaje inicial entre sus extremos, donde la polaridad de la fuente es aportada por la polaridad donde la polaridad del voltaje inicial en el capacitor es aportado por la polaridad de la fuente, que está conectado antes del estado transitorio, antes de t igual a 0. Miren, más, en la parte inferior, menos. Y por la bobina, y recuerden que la corriente que genera esta fuente iría en esta dirección. Por la bobina estaría circulando la corriente inicial y su índice 0. De tal forma que hay condiciones iniciales representados por medios de energías en capacitor y bobinas, donde existe un voltaje inicial en el capacitor y una corriente inicial en la bobina, antes de t igual a 0, es decir, antes de que este interruptor cambie de posición de aquí a acá. Entonces, cuando tenemos el tiempo t igual a 0, el interruptor cambia de posición de aquí a acá y tendríamos esta red eléctrica, donde hay una fuente de alimentación, en este caso EDT, fuente de voltaje EDT, conectado a un resistor, a un capacitor con un voltaje inicial V0 y a una bobina con una corriente inicial y su índice 0. De tal forma que tenemos tanto condiciones iniciales como la respuesta forzada. Y esto sería igual a la respuesta completa. Volvemos a tener la respuesta completa para el sistema subamortiguado, críticamente amortiguado y sobreamortiguado. También debemos considerar que para cada uno de estos casos vamos a tener diferentes respuestas completas que se definen en función de la variación de la respuesta forzada dependiendo del comportamiento de la fuente. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo el caso del sistema subamortiguado? Hagan de cuenta que tengo valores del resistor, el capacitor y la bobina, para los cuales obtengo el sistema subamortiguado, donde yo sé que la resistencia entre 2 veces la inductancia elevado al cuadrado es menor a 1 entre la inductancia y entre la capacitancia. El sistema, y que además la fuente se comporta de acuerdo a la función escalón unitario. Para este caso, sistema amortiguado con la fuente EDT comportándose de acuerdo a la función, comportándose
de acuerdo a la función, a la función, ¿cómo se llama? La función, ¿cómo se llama? Ah, sí, la función escalón unitario. La respuesta completa sería igual a lo siguiente, de la caída de voltaje en el capacitor. Pues simple, tenemos que sumar la respuesta libre más la respuesta forzada. ¿Y la respuesta libre cuál es? La respuesta libre es igual a, déjenme acuerdo, espérenme, me estoy acordando, ya me acuerdo. E a la menos sigma por T por la raíz cuadrada de V0 al cuadrado, voltaje inicial en el capacitor al cuadrado, más la corriente inicial en la bobina, porque tenemos condiciones iniciales, representadas por el voltaje inicial en el capacitor V0 y la corriente inicial en la bobina I0, entre la capacitancia, más sigma por el voltaje inicial en el capacitor entre la frecuencia natural amortiguada, elevado al cuadrado. Y ya no tengo espacio aquí, lo multiplico por el seno, aquí voy a continuar, aquí continúo porque ya no tengo espacio, por el seno de la frecuencia natural amortiguada por T más la tangente a la menos 1 de de sigma por la frecuencia natural amortiguada entre la corriente inicial en la bobina, entre la capacitancia, más sigma por el voltaje inicial del capacitor, más la respuesta completa, más, hay que acentuar más la respuesta forzada para tener finalmente la respuesta completa formada por la respuesta libre. La respuesta libre más la respuesta completa nos da la respuesta, la respuesta libre más la respuesta forzada nos da la respuesta completa. En este caso, cuando tenemos que la fuente está conectada para el estado transitorio a una fuente de alimentación que se comporta, cuando también tenemos que la red eléctrica está conectada para el estado transitorio a una fuente de alimentación que se comporta de acuerdo a una función escalón unitario, sería más la respuesta forzada, que es E menos E por la frecuencia natural de oscilación entre la frecuencia natural amortiguada por E a la menos T por el seno de la frecuencia natural amortiguada más la tangente a la menos 1 de la frecuencia natural amortiguada entre sí. Dejen checo que no falte nada. Sí. Y ahí estaría la respuesta completa. En el caso de que ustedes tuvieran el sistema críticamente... por cierto, y ya calculé. Calculé hace ratito cómo sería la respuesta completa, pero en este caso de la corriente, porque me cansé de calcular tanto, de la corriente cuando tenemos el sistema subamortiguado y la fuente de alimentación se comporta de acuerdo a una función rampa. Lo calculé hace un momento, se los voy a anotar aquí. Y de T para lo que tengan como dato, aquí lo voy a anotar. Y aquí lo voy a poner, pero si la fuente se comporta como una función, pero si la fuente se comporta como una función rampa, la corriente que circula a través de esta red eléctrica para el estado transitorio, donde tenemos una fuente de voltaje conectada al circuito eléctrico para el estado transitorio y hay condiciones iniciales, la corriente se comporta de acuerdo a lo siguiente. Sería la respuesta libre más la respuesta forzada. La respuesta libre para este caso, con un sistema subamortiguado, es igual a, déjenme acuerdo, ¿cuánto era? Se llama E entre la frecuencia natural amortiguada entre la inductancia por E a la menos sigma por T por el... espérenme, es la respuesta libre... No, esta es la forzada, espérenme, déjalo. Me acuerdo, ya ven que hay que hacer mucha memoria aquí. Por eso el memorizar es importante para ahorrarnos tiempo y ahorrarnos... Miren, el razonamiento y la memorización, ambos son importantes bajo determinadas circunstancias. Por ejemplo, aquí, gracias a la memoria, yo puedo llegar más fácilmente a la respuesta. Sin embargo, es también bueno razonar para que ustedes puedan saber de dónde salen las expresiones y luego puedan saber manipularlas, como en el caso de la respuesta completa de un circuito RC o RL, que como sabíamos de los sentidos de las fuentes de acuerdo a los cuales se comportaban el capacitor y la bobina, nosotros podíamos acomodar las expresiones para llegar a la correcta, sabiendo si coincidían con la fuente que estaba conectada para el estado transitorio o no coincidían con el valor de la fuente. Entonces, IDT para la respuesta libre, ¿cuál era? A ver, déjenme acuerdo. Pero si no me acuerdo bien, la verdad lo voy a sacar de aquí. Ya saben que si uno no se acuerda, pues vamos a utilizar las expresiones que ya se han calculado. IDT para la respuesta libre era... capacitor. Era...
Bueno, sí voy a checar. Entonces voy a checar. Y sería... Está enorme. Sí, es que de hecho no lo obtuve porque estaba muy, era un proceso muy largo para llegar a ella, pero sí, aquí está. Aquí la voy a poner. Está enorme. Bueno, ni modo, hay que ponerla. Es igual a la constante C. La capacitancia, ya está. La capacitancia por E a la menos sigma por T por la raíz cuadrada de la frecuencia natural amortiguada por V0 al cuadrado más la corriente inicial en la bobina entre la capacitancia más sigma por V0 al cuadrado aquí ya no tengo espacio, continúo abajo, por el seno de la frecuencia natural amortiguada por T más la tangente a la menos 1 de menos la frecuencia natural amortiguada por V0 entre sí quedó. Entre I0 entre C más sigma por V0. Por cierto, aquí no es sigma, aquí es V0. Sí, aquí es V0, déjenlo corrijo, en el anterior es V0 aquí. Ya. Entonces, bueno, seguía con esta, más la tangente por V0, se cierra, menos, bueno, aquí ya no tengo espacio, continúo acá abajo, menos sigma por la raíz cuadrada de V0 al cuadrado más I0 entre C más sigma por V0 entre la frecuencia natural amortiguada al cuadrado por el seno de la frecuencia natural amortiguada por T más la tangente a la menos 1 por V0 por la frecuencia natural amortiguada entre I0 entre C más la sigma por V0. Ya se acabó. No, pero todavía falta la respuesta forzada que la acabo de obtener hasta el día de ayer. Me costó mucho trabajo, me cansé bastante, pero se las voy a dar de una vez. Generalmente no se ven los procesos para llegar a ella, porque son muy largos, muy pesados. Y no, la materia no se trata de que estemos tardándonos 4 horas en llegar a cada expresión, porque son extremadamente largas. Sin embargo, como ya lo hice, se los voy a pasar con el fin de que ustedes la tengan. No creo que nunca la utilicen, pero es como un dato curioso. Y algunos tienen un dato ocioso. Pero bueno, se los voy a pasar para que lo tengan. Y aquí está, más la respuesta forzada de la corriente cuando la función se comporta como una... Cuando la fuente de voltaje se comporta como una función rampa es respuesta libre más la respuesta forzada, que es E entre la inductancia por la frecuencia natural amortiguada más sigma al cuadrado más E por E a la menos sigma T entre la frecuencia natural amortiguada entre la inductancia por la raíz cuadrada de la frecuencia natural amortiguada más sigma al cuadrado. Ya no tengo espacio aquí, continúo abajo. Aquí es por el seno de la frecuencia natural amortiguada por T más la tangente a la menos 1 de la frecuencia natural amortiguada entre sigma. Y ahí está la respuesta completa de la corriente cuando tenemos el sistema subamortiguado y la fuente de alimentación se comporta de acuerdo a una función rampa. Como les digo, ya no he puesto el proceso por medio del cual llegué a todo esto, pero no es necesario, ya solamente se los paso. Y no es necesario estar calculando tanto expresiones. Nada más dejen checo que todo esté bien, que no me haya faltado ninguna variable. Variable. Todo está bien.
¿Cuánto queda? 3 minutos. Está bien. Es tiempo suficiente para checar si no me faltó apuntar nada. Porque como están tan largas, es común que se cometan errores al transcribir todas estas expresiones. Son muy grandes. Y sí que se necesita paciencia para estar obteniendo cada una de ellas. Son enormes. Ya, sí, ahí está. Ahora sí que es como dato curioso. Y otros amigos dirían que es como dato ocioso. Y otros dirían que tengo mucho tiempo para estar calculando todo esto. Pero está bien. Ah, sí está. Y si ustedes quieren saber la caída de voltaje en el capacitor para la respuesta completa, pues ahí sí yo ya los voy a apoyar porque es demasiado. Y es casi un hecho que no lo van a ocupar en la carrera. Pero es bueno saber cómo funcionan más o menos todos estos elementos. Entonces, entonces ya tenemos respuesta completa. Tanto para la fuente si se comporta de acuerdo a una función impulso unitario o cómo se comporta la corriente para una función cuando la fuente de voltaje que existe en el estado transitorio se comporta de acuerdo a una función escalón unitario. Ahora, ¿qué pasaría si ustedes estuvieran en el caso del sistema críticamente amortiguado y la fuente de alimentación de esta red eléctrica se comportara de acuerdo a la función escalón unitario? Tendrían la siguiente respuesta completa para la caída de voltaje en el capacitor, que sería igual a su respuesta libre más la respuesta forzada. La respuesta libre en este caso es E a la menos sigma por T por V0 más T por I0 entre C más sigma por V0. ¿Por V0? Sí, por V0 y se cierra el paréntesis. La respuesta libre. Dejen checo que no le falte nada. Más la respuesta forzada, que para el caso de que la fuente se quede conectada a la red eléctrica cuando estamos en el estado transitorio se comporte de acuerdo a una función escalón unitario, es la respuesta forzada más E por E a la menos sigma T por menos sigma por T menos 1. Ahí está. Respuesta libre más la respuesta forzada. Respuesta completa. Y finalmente, si nosotros nos encontráramos en el sistema amortiguado, tendríamos lo siguiente para la caída de voltaje en el capacitor. ¿Cuánto tiempo? Esperen, nos quedan 11 segundos. Entonces lo dejo aquí y me reconecto en 5 minutos.